Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero invitarle a que usted por favor abra su Biblia en el libro de los Hechos. Este libro es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos han dicho que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y por reverencia a la palabra nos vamos a colocar en nuestros pies. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. ¿Preparó su voz? Eso está bien. ¿Cómo tiene por título su Biblia? Dice curación de un cojo. Versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. He titulado a esta enseñanza ¿qué necesitas? Pregúntale al que está a su lado ¿qué necesita? Y respóndale. Dígale qué necesita. Si a usted le preguntaran qué necesita hoy, respóndale. ¿Qué necesitaría usted? Ahorita que es temporada navideña, yo creo que usted dirá, si alguien le respondió plata, yo creo que nosotros en algún momento diríamos sí, necesitamos plata porque se vienen los regalos de los niños, las mudas. Oiga, cuando uno crece se da cuenta que el sacrificio que hacían los papás para uno darle muda de 24 y de 31, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno como que al principio no valora porque piensa que son fáciles de conseguir y todo necesita un gasto. Todos tenemos necesidades. Levante la mano quien no tenga necesidades. Todos nosotros tenemos necesidades. Mire el que está a su lado, examínelo por un momento. ¿Es igual a usted? No, ¿cierto? Alguno dirá, no, el que está a mi lado es bien feito, bien maluquito, y yo soy muy bonito. Yo creo que el Señor hizo a cuando ya estaba cansado. Pero así como nosotros somos diferentes, también nuestras necesidades son diferentes. Cada uno de nosotros le duele algo diferente. Tiene necesidades, gracias Osquita, tiene necesidades totalmente diferentes. Hay unas necesidades que son creadas por el mundo. ¿Cuáles son esas necesidades? Lo material, ¿cierto? Todo lo que es material son necesidades que el mundo crea. Si usted le pregunta a la persona afuera qué es lo que más necesita, esa persona le va a decir lo que yo necesito es plata. Porque con plata se arreglarían muchos de mis problemas. Yo creo que usted los ha escuchado hablar. Incluso hasta de pronto nosotros mismos hemos hablado en ese sentido.
Y hemos dicho, si tuviéramos plata, ¿pagaríamos qué? Las deudas. Levante la mano los que tienen deudas. Yo creo que si alguien nos preguntara cuánto necesita, nosotros inmediatamente sumaríamos todas las deudas y de pronto alguito más para que nos quede. Hay necesidades que el mundo ha creado para nosotros y en los cuales nosotros nos hemos visto inmersos. Pero hay otro tipo de necesidades que son mucho más íntimas, que nosotros no le comentamos a todo el mundo. Y son necesidades que quedan reservadas en lo más profundo del corazón. La historia que nosotros acabamos de leer nos relata la historia de 3 personajes. ¿Quiénes eran esos personajes? Pedro, Juan y el cojo. Pedro se llamaba Pedro, Juan se llamaba Juan y el cojo. Usted dice, oiga, pero el cojo, yo me pregunto muchas veces, ¿cómo se llamarían algunos, por lo menos cómo se llamaba la mujer del flujo constante? Cuando lleguemos al cielo ella se va a presentar y va a decir, mucho gusto, la del flujo constante. No, ella va a decir, mucho gusto, mi nombre es tal. Yo voy a ir a buscar en el cielo al cojo, a ver cómo se llamaba. De algunos sí nos da nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el ciego Bartimeo? Aquel hombre sufría de una enfermedad, ¿cierto? Y esa enfermedad lo llevó a la postritud. Pregunto yo, ¿será que es que él se cayó de una moto y quedó así? ¿O un día iba pasando un andén, se cayó y quedó así? ¿O cómo fue? La palabra de Dios nos dice que fue de nacimiento. Este fue diferente a Mefiboset. Usted recordará en la historia que la madriza o no sé cómo se llamará, la nodriza, gracias Osquitar, la nodriza por guardarle la vida salió corriendo con el chinito, se tropezó y el chinito cayó por allá y se lastimó un pie con una piedra y quedó de ahí para adelante con un problemita. La palabra nos relata que este hombre era cojo de nacimiento. Y la palabra de Dios es muy clara en relatar un milagro, pero yo quisiera que viéramos qué operó en la vida de este hombre para que las cosas pudieran pasar de la manera que pasaron. Dice la palabra del Señor que iban juntos Pedro y Juan y subían a la hora de la oración. ¿Y dónde estaba el cojo? En la entrada. Y lo primero que yo quiero que analicemos es ¿por qué el cojo no entraba al templo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Por qué el cojo no entraría al templo, no? Se tomaban el trabajo de llevarlo, porque la palabra también nos relata que a él lo llevaban hasta ese punto. ¿Cómo se llamaba la puerta donde él se hacía? A eso sí algunas hermanas dirán como yo, la hermosa. Esta frase es para que un día esos esposos poéticos le digan a su esposa, mi amor, tú eres como la puerta del templo del cojo. Y ella dirá, ¿cuál? Y usted ahí le dice, vaya, lea Hechos capítulo 3. Y ella dirá, ay, tan lindo, mi amor, un poeta. Dice la palabra que a él lo ponían ahí. Y Lucas, que es el escritor de Hechos, realmente Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, introduce esta historia de una manera interesante. Algunos piensan que él introduce con esta historia para hablar acerca de un discurso de Pedro que se convierte en el segundo discurso de Pedro, pero también hace referencia a cómo empieza la persecución de los apóstoles a la hora de predicar y de extender el evangelio. Ellos dos subían juntos a la hora novena. ¿Sabe cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. ¿Subían a qué hora? A las 3 de la tarde. Y en esa hora, ¿qué se hacía en el templo? Según lo que leímos, se subía a orar, se subía a orar. Pedro y Juan
no habían abandonado las costumbres judías y subieron a orar. Muy probablemente lo hacían también para evangelizar. Usted recordará que el Señor Jesús vino a cambiar algunas cosas, y entre ellas el sacrificio. Él dijo, ya no se necesitan más sacrificios porque yo soy el sacrificio y conmigo basta y sobra. Y es muy probable que Pedro y Juan no fueran a las horas del sacrificio, sino solamente iban a la hora de la oración. Mis hermanos, hay veces nosotros pensamos que a partir de Jesús se rompen muchas cosas de los actos litúrgicos judíos. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, pensamos que el apóstol Pablo rompió todo lo que estaba antes y trató de enseñar cosas nuevas. Y lo que el apóstol Pablo trata de ratificar son algunas cosas del judaísmo, quitando algunos preceptos que ellos tenían, como mejor dicho, que tenían que ser así, como la importancia única de buscar al Señor en el templo y como la circuncisión. Usted entenderá que más adelante ese fue un problema que se dio, y los judíos antiguos decían, bueno, si ellos quieren aceptar a Jesucristo, si los paganos, los gentiles quieren venir, tienen que circuncidarse. Y el apóstol Pablo dice, no, las cosas no son así. Pedro y Juan no estaban abandonando el ir a buscar a Jesucristo en oración en el templo. Ya no iban a la hora del sacrificio porque ellos entendían que Jesucristo fue el sacrificio que necesitó la humanidad para la expiación y perdón ¿de qué? De pecados. Era la condición y ya había sido respondida o restaurada por Jesucristo a través de su muerte en la cruz. Entonces ellos iban muy juiciositos a orar. La condición de aquel hombre limitó sus capacidades. Por un instante piense si usted fuera totalmente paralítico de aquí para abajo y estuviera postrado. Yo sé que hay muchas personas que hoy en día viven una vida en aparente normalidad con las limitaciones que su discapacidad puede traer. En aquel momento las costumbres judías eran un poco más fuertes, más estrictas. Recordará usted que cuando había un leproso, ese leproso era apartado de la ciudad y estaban siempre a las afueras, porque en el instante se pensaba que la lepra podía ser contagiosa. Y muchas veces la enfermedad para algunos simbolizaba un estado espiritual de la persona, un castigo de parte de Dios. Y este hombre, su condición lo limitó y limitó su vida, limitó todo lo que él era. Ustedes han visto cuando éramos pequeños, nos llevaban al circo. ¿Cuántos fueron al circo? Levante su mano. ¿Ustedes vieron elefantes en el circo? ¿Sí los vieron o no los vieron? Yo recuerdo que una vez fui a un circo en Villavicencio y vi un elefante supremamente grande. Los elefantes son de por sí grandes, es el animal más grande sobre la tierra. Sobre la tierra, no sobre el agua, ¿no? Sobre el agua es no, el más grande es la ballena azul. Y resulta que el elefante estaba ahí parado quieto y en su pata delantera estaba amarrado como con una cuerda. Y esa cuerda iba a una, ¿cómo se llama eso? Una estaca, gracias Clarita. Y le habían anclado con una estaca. Pregunto yo, ¿un elefante no puede hacer así y soltarse de esa estaca que lo tiene ahí puesto? Claro que sí. Pero lo que pasa es que cuando los elefantes son pequeños y los llevan a lugares donde los van a tener, en teoría, adomesticados, los amarran y clavan la misma estaca. Obviamente cuando ellos son pequeños no pueden hacer la misma fuerza. Y un elefante amarradito lo que hace todo el tiempo es tratar de tirar y tirar y tirar. Y no puede. Y lo que pasa es que ellos desarrollan en su capacidad cerebral saber que lo que intentaron hacer durante mucho tiempo y no funcionó, no va a cambiar más adelante. Por eso, cuando ellos son grandes, ya no intentan luchar
contra esa pequeña estaca que los tiene amarrados, que en un momento limitó su vida y sus capacidades a estar ahí en esa situación. Y si nosotros somos muy sinceros, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo? Una condición que tuvimos que vivir limita nuestra vida, daña nuestro presente y afecta nuestro futuro. Algo que vivimos en el pasado pudo habernos frustrado, pudo haber traído una decepción. Y eso en nuestra cabeza se convirtió en una fortaleza mental que hasta el día de hoy no hemos podido derribar. Y hemos creído que eso siempre va a estar ahí, como en aquel cojo. Su condición para él siempre iba a ser la misma. Llevaba una vida rutinaria. Dice la palabra que todos los días iba y era puesto en el mismo lugar. Lo tendían. Y quizás usted y yo llevamos años viviendo del fracaso que tuvimos hace algún tiempo. Y a la hora de emprender, de soñar de nuevo en el Señor, nos frustramos. Y como el elefante grande nos quedamos amarrados a una estaca que con solo hacer así podríamos derribar. Todos los días para ese hombre eran iguales. Para él la vida no tenía un sentido. ¿De qué dependía él? De las limosnas, de las personas que en un corazón generoso le podían llevar. Ahora, aparte de esto, de su condición de no poder trabajar, de no poder laborar, de no poder hacer algunas cosas, es muy probable que sufriera de rechazo. La Biblia no nos relata si él tenía familia o no. Dice que a él lo llevaban, pero no dice quiénes eran. Ahora imagínese con esa condición y tras del hecho ser menospreciado, porque si somos sinceros, hoy día pasa casi lo mismo. Las personas que tienen alguna discapacidad o alguna condición que les impide vivir su vida en normalidad, por algunas personas es rechazada. No vayamos muy lejos. Una persona que va en una silla de ruedas a una oferta laboral no tiene las mismas ventajas que podría tener una persona que en su integridad física está bien. Porque el ser humano siempre ha buscado la perfección en una persona. Y cuando hay una discapacidad o una incapacidad en una persona, sencillamente es relegada, es mirada con menosprecio. Ahora, no solamente estaba la condición que él tenía, sino que eso probablemente lo había llevado a vivir en pobreza. Entonces, imagínenselo, un hombre con una parálisis, que probablemente hasta de pronto su condición física no es la mejor, su aspecto no es el mejor. Sufría también quizás del rechazo de las demás personas. Ahora pregunto, ¿este hombre sabía quién era Dios? Claro que sí, claro que sí. Todo el tiempo se paraba, perdón, no se para, Dios mío. Hice el milagro antes de. Todo el tiempo él acostado o postrado en las puertas escuchaba. Y sabía quién era Dios. Y es muy probable que supiera los acontecimientos que habían pasado con Jesucristo. Pero se acostumbró a estar en la puerta mientras los demás entraban y salían del templo. Entonces nosotros podemos entender por qué aquel hombre no entraba al templo. Primero sentía que su condición no era óptima y que podría ser rechazado allá adentro. Pero se acostumbró a ello, nunca intentó. Y sabe que hay muchos cristianos así, que están a las puertas del templo. Usted me dice, no pastor, pero yo estoy aquí adentro, vean, y bien sentadito, bien cómodo. Y yo quiero decirle que nosotros estemos dentro en la iglesia no significa que espiritualmente estemos en la presencia del Señor. Porque como aquel cojo escuchamos
y vemos lo que pasa con otros, pero no nos atrevemos a entrar en la presencia de Dios porque nos acostumbramos a estar en la puerta recibiendo ¿qué? Limosnas, limosnas. Y cuando hablo de limosnas, me refiero a creer que el Señor Jesucristo solo puede traer a mi vida las necesidades que yo creo que necesito, no las que Él puede suplir en mi vida. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Y eso es lo segundo. Este hombre creía que podía suplir su necesidad de una manera material. Yo creo que al cojo le preguntaban en la noche, ¿y cómo le fue? Y él diría, hoy me fue muy bien, porque la gente fue muy generosa y reuní, no sé, supongamos, en aquel tiempo un denario era el salario de un jornal. Si a él le iba bien, podía ganarse un denario. Ahora imagínense si había gente que era con un corazón bien amplio, le podía dar un solo denario, una sola persona. Pero también puedo imaginar que habían días que no eran tan buenos para él. Y su vida giraba en torno a lo que él recibía de las limosnas. Y creía que con esto podía suplir de manera material su necesidad. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo bien importante. Y es que muchas veces nosotros creemos que para suplir nuestras necesidades necesitamos tener dinero en la cuenta, un buen carro, que nuestra empresa sea próspera, una buena esposa, un buen esposo. Si alguien mencioné en esos aspectos, yo sé que me podrá decir, eso no llena. Porque un día podremos tener mucho dinero en el banco. ¿Y usted cómo se podrá sentir? Bien. Usted puede comprarse el carro que usted quería y usted lo estrenó y al mes o a la semana se le va la fiebre por el carro. Usted puede comprarse la casa que usted quiera y cuando usted entra y la habita, dice, bueno, tanto trabajar. Y no como la canción que dice, y no tengo nada, sino esta dice, tanto trabajar y bueno, conseguí la casita. Usted dijo, uy, cuando yo consiga esposa voy a ser feliz. Y usted se casó y fue feliz y es feliz, pero hay algo que no lo puede llenar. Y es que el ser humano nunca podrá satisfacer sus necesidades con cosas terrenales, con cosas materiales. Porque en algún momento eso traerá alegría a nuestro corazón. Pero después volveremos a sentir lo mismo. Imaginémonos que al cojo le hubiera ido muy bien, si hubiera ganado 3 denarios. 3 denarios en promedio de un salario de hoy en día más o menos, un salario más o menos bueno, son 210,000 pesos, suponiendo que un jornal fuera 70,000 pesos. 210,000 pesos diarios. Imagínese al hombre cojo llegando a su casa contando, diciendo, uy, 210,000 pesos. Me voy a parar, ir a la tienda a comprar una bolsa de leche. ¿Podía? No. ¿Tenía plata? Sí. ¿Su condición había cambiado? No. Seguía siendo exactamente la misma. ¿Sabes una cosa? Y esto es lo bonito, que el Señor sabe realmente qué necesitas. Él te creó y Él quiere hoy sanarte o suplir la necesidad que tienes de una manera eficaz. Él sabe que nosotros necesitamos, incluso sin nosotros decírselo. Incluso muchas veces nosotros mismos no sabemos ni qué necesitamos. Hay veces el ser humano es como una mujer en una tienda de ropa. ¿Sí sabe cómo es una mujer en una tienda de ropa? Ellas entran y no saben qué escoger. Uno como hombre la tiene más clara, ¿cierto? Uno va a una tienda, le gustó la camisa, está barata, le queda, la compra y listo. Normalmente una mujer entra a una tienda y empiezan a mirar. ¿Estoy diciendo mentiras, esposos? Normalmente nosotros los esposos entramos y nos sentamos y ellas pueden durar mucho tiempo ahí mirando. Y eso mismo pasa con el ser humano, con la vida. Hay veces ni siquiera sabe qué necesita o por qué lo necesita. Y hay veces creamos necesidades que ni siquiera
Tenemos. Hay veces no somos agradecidos con lo que el Señor nos dio. Tenemos buenas cosas y ya miramos en otros que tenían algo e inmediatamente dijimos, uy, yo quiero. Y la pregunta es, ¿y lo necesitas? Sí lo necesito porque es que yo quiero que a mí también me vean triunfando, teniendo éxito, con una empresa grande, que económicamente esté bien. Pero realmente pocas veces nos preguntamos, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita nuestra vida? Muchos de nosotros podemos estar cojos, pero no de nuestro cuerpo, sino del corazón. Podemos estar cojos en nuestra felicidad, cojos en nuestra misma relación con Dios, cojos en nuestro matrimonio, y pensamos que otras cosas pueden sanar esos dolores del alma. Y mis amados, solamente Cristo Jesús puede tocar nuestro corazón, supliendo un espacio que solamente está diseñado para Él. Y nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Tú podrás tener lo que sueñas, podrás tener posesiones, podrás tener dinero, el mejor carro, la esposa más linda, el esposo más lindo, los hijos más juiciosos. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sabe qué pasa con nuestra vida? Todo el tiempo así. Y entonces vamos a tratar de suplir esa cojera con otras cosas. Y nuestra vida va a estar, como dicen por ahí, como un corcho en un remolino. Yo nunca he visto un corcho en un remolino, pero puedo entender que un corcho en el remolino siempre va a estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y cómo está el corcho en el remolino? Como la canción que cantábamos, remolineando. Va a estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Lo tercero que yo encuentro, mis hermanos, es que solamente hay alguien que es experto en poder cambiar nuestra situación. ¿Quién realizó el milagro? Recordemos que el Señor utiliza medios para obrar en la vida de las personas. ¿Quiénes eran estos medios en la historia? Pedro y Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Los apóstoles. No falta el que me diga, pues Pedro y Juan. La palabra dice que eran Pedro y Juan, eran apóstoles. ¿Quién está haciendo el milagro? El Espíritu Santo de Dios, que estaba en ¿quiénes? En Pedro y Juan. Yo puedo imaginarme la escena. Pedro y Juan van subiendo, ya con su misión apostólica, porque ellos ya tenían aquí claro, a través de la gran comisión, que tenían que ir a hacer. Y van hacia el templo, van subiendo los dos, muy juiciositos, y llegan y se encuentran en una escena. El cojo está ahí, ¿y qué empieza a hacer el cojo? Pero ¿cómo pedía? Ay, ¿me dan algo? No. ¿Cómo dice la Biblia que lo hacía? No. ¿Alguien lo dijo? Rogaba. Rogaba. ¿Usted sabe qué es rogar? ¿Sí sabe qué es rogar? Es pedir ¿con qué? De una manera casi de súplica. Entonces, ¿cómo pediría el cojo? Decía, ¿me dan algo? ¿O cómo diría? Por favor, denme algo, lo que tengan, así sea de 50,000 pesos para arriba, me sirve lo que usted tenga en el bolsillo. El cojo rogaba, lo hacía de una manera bien del corazón. Y dice la palabra que Pedro sacó un billete morado y se lo dio. ¿Sí, eso dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido más fácil? O hay veces uno dice, oye, ese Pedro sí está cañón. Le hubiera dado los 200,000 pesos en vez de hacerle el milagro. ¿Qué es más difícil? ¿Sacar la mano y meterse la mano al bolsillo y darle algo? ¿O hacer el milagro? Otros dirán, no, ese Pedro era que no tenía nada y le tocó hacer el milagro porque pues no tenía nada.
Pedro entra y lo mira y ¿qué le dice? No tengo. Y hay veces nosotros decimos lo mismo, ¿cierto? No tengo ni oro ni plata. Pero viene el milagro y después dice, pero de lo que yo tengo, te doy. ¿Qué tenía él? El Espíritu Santo de Dios. Tremenda fe la que tenía también Pedro. Yo lo quiero retar a que un día usted vaya y a una persona que tenga una discapacidad y haga lo mismo. ¿Qué tenía Pedro que de pronto nosotros no tenemos? Hay veces nosotros nos conformamos con venir a la iglesia, pero ¿cuántos han anhelado la llenura del Espíritu Santo de Dios? Todo cristiano, mis hermanos, todo cristiano debe tener y anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo, te voy a dar. Y lo toma por la mano y lo levanta. Por un instante imaginémonos la escena. Yo no sé si solo estaba Pedro y Juan ahí con él, o de pronto había más personas caminando y escuchando o viendo lo que estaba sucediendo. ¿Qué pedía el cojo? Plata. ¿Qué recibió? La sanidad. Pero antes Pedro le dijo, míranos. La situación de este hombre estaba tan mal que ni siquiera era capaz de sostener la mirada a una persona. Entonces yo puedo imaginarme la escena, al hombre allí postrado. Voy a dañar el micrófono. Allí postrado. ¿Y cómo pedía? Él pedía así, no. Él pedía de esta manera. Y decía, por favor, denme algo. Y Pedro, que está de pie, le dice, míranos. Inmediatamente él levanta su cabeza. ¿Usted cree que aquel hombre estaba esperando recibir la sanidad? No. Él dijo, uy, me van a dar plata, me van a dar algo bueno. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar lo que tú crees que llena tu corazón. Voy a darte lo que realmente tú necesitas. Tristemente hoy muchas personas se están acercando a Cristo porque quieren recibir de Él algo. Y entonces hay una falsa doctrina de la prosperidad que dicen venga y pacte. Y hay personas que, mejor dicho, hasta piden créditos para ir a dejárselos. Cuando la palabra del Señor no dice que tengo que hacer eso. Porque al Señor no le importa que tú seas muy rico, ni que tengas mucho dinero, ni poder, ni fama. ¿Sabes qué es lo que al Señor le importa? Sanar las heridas de tu corazón para que tú puedas ser realmente feliz. Sanar tu integridad espiritual para que tú puedas disfrutar en plenitud tu vida. Ahora, él recibe algo que no estaba esperando recibir porque durante mucho tiempo se acostumbró a que esa era su situación. Y como cristianos quizás llevamos años viniendo a la iglesia, estando en la puerta, acostumbrados a vivir en una postritud porque pensamos que esa es nuestra situación. Y que lo que yo necesito para ser feliz es que el Señor supla mis necesidades económicas, físicas y materiales y no toque lo que realmente yo necesito que toque. Aquel hombre, cuando escucha esa palabra, yo me imagino que muchísimas sensaciones corrieron por dentro de sí. Ahora, ¿aquel hombre necesitó fe? Pregunto yo. Porque en muchas ocasiones el Señor les dijo a otros, tu fe te ha salvado. Ojo, no sanado, le dijo salvado, porque al Señor lo que le interesaba primero era salvar la vida de las personas y después obrar el milagro de restitución en lo que necesitaban. Y Él les dijo, tu fe, la mujer del flujo tenía fe, claro. Dijo, si tan solo toco el borde del manto, yo voy a ser sana. El ciego allá salió diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿el cojo fue al encuentro de aquellos hombres? No. El cojo tampoco les dijo, ay, ustedes son los discípulos, hagan algo por mí. No. Aquí hay una muestra del poder de Dios sobre la vida de un hombre al cual el mismo Señor quería transformarle la vida.
Y sabes algo, Dios es tan bueno que hay veces hasta cuando nosotros no tenemos fe, Él obra en nuestra vida para que podamos entender que Él es grande, que Él es soberano. Aquel hombre lo toman de la mano y se levanta. Imagínese eso. Yo no sé cuántos años tendría este cojo. Pongámosle una edad. ¿Cuántos años tenía? Pongámosle una edad. 40 años viendo el mundo de manera no vertical, sino horizontal. Y Pedro lo toma y lo levanta. Y este hombre se coloca en pie. Cuando fue sano, la palabra nos relata que hizo varias cosas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Cambió su situación de postritud y ahora estaba de pie. Y al momento se le afirmaron los pies y ¿qué más? Y los tobillos. Y saltando. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Saltar. Como ustedes ahorita en la alabanza. Los de la alabanza saltando. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aquel cojo saltó. Usted escucha esa canción que dice, el cojo. Ya sabe de dónde viene. Lo primero que él hizo fue, pues obviamente, colocarse en pie y saltar, saltando. Se puso en pie y ¿qué más hizo? ¿Y qué es andar? Empezó a caminar, empezó a dar pasos. ¿Y qué estaba haciendo mientras él saltaba, caminaba? Bueno, alababa a Dios. Entonces, ¿conocía a Dios? Claro que lo conocía, pero su situación lo hizo pensar que el favor de Dios no era para su vida, y Dios le estaba mostrando que era importante para él. Y sabes algo, quizás durante muchos años has pensado que no eres tan importante para Dios como el pastor, como el hermano que está a tu lado, como aquel hermano que está bendecido. Y quizás en muchas ocasiones has sentido que al no escuchar la bendición de Dios o las promesas de Dios para tu vida, Dios no te ama. O has pensado que porque estás viviendo una situación de dificultad, Dios se ha olvidado de ti. Y quiero decirte que Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti. No pienses que vales menos, porque para Dios eres tan importante que cambió a su Hijo por tu vida, porque tú y yo tuviéramos vida eterna. Aquel hombre se levanta, salta, camina y mientras lo hace, alaba el nombre del Señor. Y dice la palabra que muchos se asombraron, pero otros también se espantaron. Muchos se espantaron. Y usted recordará el episodio cuando Jesús caminó sobre las aguas que iba hacia la barca. ¿Qué pasó con los discípulos? Dijeron, ay, Virgen Santísima, un espíritu. Y el Señor Jesús les dijo, ay, muchachos, soy yo. Eso genera en algunas personas como el espanto de ver que algo que llevaba mucho tiempo en una situación cambie. Y en otros generó fe, decir, es increíble, estos hombres de verdad tienen la presencia del Señor. Cuando el Señor cambia tu vida, todos los demás que habían visto la situación que antes tú estabas pasando se van a asombrar de lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida. Van a decir, ¿ese no era que tenía un cáncer terminal? ¿Ese no era el cual el hogar estaba a punto de destruírsele? ¿Ese no fue el que estaba a punto de suicidarse? ¿Ese no fue el que estaba subido en las drogas? ¿Ese no era el que era un borracho empedernido? ¿Ese no era el que era infiel a su pareja? ¿Ese no era el que golpeaba a sus hijos? ¿Ese no era el muchacho drogadicto que se la pasaba por fuera de su casa? Y entenderán que la mano de Dios es mucho más grande que cualquier otra cosa y que solamente Él es experto en suplir lo que tú
necesitas. Saltó, caminó, yo creo que corrió, dijo, y vamos y nos jugamos un partido de micro. Yo estoy que mejor dicho listo. Dijo, pero antes voy a hacer lo que nunca había hecho. Y cruzó las puertas del templo. Por un instante pensó, lo que hoy tengo me lo dio Dios. ¿Cómo no voy a entrar al lugar donde no entré por miedo, por temor, porque pensé que mi condición me lo impedía? Y dio el primer paso y entró en la casa del Señor. La Biblia nos relata que otros, cuando fueron sanos, se fueron. Este hombre decidió entrar. Y más adelante, de hecho, nos relata que él mismo fue testigo ante las autoridades judías cuando llamaron a Pedro y a Juan para prohibirles que predicaran el reino de los cielos. Y este mismo hombre fue testigo de la obra que el Señor había hecho a través de los apóstoles. ¿Crees que Dios se ha olvidado de ti? Tengo que decirte que para nada. Tu tiempo llegará. Y cuando llegue, tu vida servirá para que otros puedan contemplar la grandeza de Dios en tu hogar, en tu familia, en tu empresa y en lo que tú necesitas. Si lo crees conmigo, levántate y vamos a orar.